monde, vers le pays de mon enfance. Vamos a dar inicio a continuación con el panel La energía como vector estratégico de crecimiento del país, que contará con la participación de la señora Andrea Heinz, ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires, con 25 años de experiencia en el sector energético. Es presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía y consultora en temas de eficiencia energética para el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Entre 2015 y 2018 fue subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de Argentina. En este cargo fue punto focal en el Gabinete Nacional del Cambio Climático, vicepresidente del Grupo de Transiciones Energéticas del G20 2018 y co-chair del Executive Committee del IPEC. Es docente de Eficiencia Energética en la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático del Flaxo y otros programas de posgrado. Desde 2016 es también miembro experto del Comité de Selección del Energy Management Leadership Awards del Clean Energy Ministerial. También nos acompañará Claudia Borbolla, licenciada en Ciencias Geológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Los invitamos a ir subiendo al escenario si quieren y luego ya vamos a dar inicio al panel. Andrea entonces Heinz, Claudia Borbolla, con 26 años de experiencia como geocientista en exploración y desarrollo de hidrocarburos en el país y el exterior. Es líder de equipos multidisciplinarios de proyectos onshore y offshore en reservorios convencionales y no convencionales. Entre 2019 y 2023 fue presidente de la Comisión de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y chairman del CONEXPLO 2022. Actualmente, y desde hace un año, es gerente de Asuntos Públicos de Total Austral, sector a cargo de Relaciones Institucionales, Sustentabilidad, Comunicación Externa, Gestión Social y CSR. También nos acompaña el señor Juan Carlos Villalonga, consultor de energías renovables, hidrógeno, cambio climático y desarrollo sostenible. Es miembro fundador de la plataforma H2 de Argentina y preside la Global Legislators, coalición internacional de parlamentarios fundadas por el ex senador de Estados Unidos Al Gore. Fue diputado nacional en el periodo 2015-2019 y cuenta con una extensa trayectoria en temas de energía y sostenibilidad desde la sociedad civil y en el ámbito privado. Presentamos también a quien moderará el siguiente panel, el señor César de Armero Dubois. César es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina y magíster en Dirección de Empresas y Negocios del programa ejecutivo del IAE Business School. Cuenta con 30 años de experiencia en el mercado de energía en Latinoamérica, desarrollando tecnología y soluciones digitales para la industria de proceso electrointensiva y para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Trabaja hace 5 años en Schneider Electric, es director del negocio Power System para el clúster Argentina, Uruguay y Paraguay y miembro del comité de dirección en Argentina. Previo a ello, ha desempeñado diferentes posiciones de liderazgo en Latinoamérica en varias de las compañías líderes de la industria durante los últimos 25 años. Es un gran apasionado por la transición y la eficiencia energética, la transformación digital y por el desarrollo sostenible de la energía. Los invitamos entonces a iniciar el panel La energía como vector estratégico de crecimiento del país. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes Andrea, Juan Carlos, Claudia. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la Cámara por invitarme, por invitarnos a todos a participar, a tener esta discusión. Creo que en el panel anterior nos dejó una claridad en términos de que hay un consenso en términos de que la energía en la Argentina es un vector real de desarrollo económico, de desarrollo social, y que nos va a permitir, sin ninguna duda, poder despegar de esta situación en la que estamos y tenemos que atravesar en los próximos meses. Así que este es un panel súper optimista, espero que lo sea así para todos, así que bueno, nada, muchísimas gracias. Queremos trabajar en 4 ejes, vamos a hablar un poco de eficiencia energética y cuál es el real impacto que eso puede llegar a tener en nuestra matriz. Vamos a hablar un poco de infraestructura, de inversiones de infraestructura, y también vamos a hablar un poco de renovables y por supuesto de la cuenca offshore, de la potencialidad del offshore en Argentina. Así que bueno, comencemos entonces. Me gustaría empezar por Andrea, si estás de acuerdo, Andrea. A nivel global tenemos un consenso, todas las compañías comprometidas con la sostenibilidad, que hay
Lo que es la eficiencia energética sin duda es un vector de desarrollo, de crecimiento que tiene una potencialidad enorme en la sostenibilidad. Entonces, ahí un poco preguntarte, ¿qué impacto real tiene la eficiencia energética? ¿Qué potencialidad? ¿Qué necesitamos hacer aquí en Argentina como para despegar esto? Marco regulatorio, incentivos, etcétera. Lo que vos nos quieras contar. Muchas gracias. Bueno, gracias César, buenas tardes a todos, gracias a la Cámara por la invitación. Voy a empezar de lo global a lo particular. A nivel global, la eficiencia energética desde hace años que se viene hablando de que es uno de los principales ejes para conseguir la descarbonización y acceder al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París relacionados con la mitigación del cambio climático. En ese sentido, la eficiencia energética estaría en condiciones de contribuir con un entre 30 y 35% de la reducción de emisiones que son necesarias para llegar, para pasar de lo que estamos hoy, de los escenarios donde estamos hoy, a los escenarios de descarbonización o net zero o de desarrollo sostenible. A nivel país, en varios análisis que hemos desarrollado en distintas instancias, está analizado que el impacto de la eficiencia energética podría contribuir en el mismo porcentaje o al menos como mínimo en un 25% en la contribución nacional que Argentina presentó ante Naciones Unidas. Y ahí empezamos a desagregar porque algo que tiene como particular la eficiencia energética es que se trabaja en distintos sectores. La eficiencia es transversal a toda la economía. Podemos hacer eficiencia energética en las industrias, en el transporte, en el sector residencial, comercial, público, de servicios. Y es parte del desafío, ¿no? Esa transversalidad y esa oportunidad en todos los sectores es lo que hace que a veces sea bastante más difícil. No estamos del lado de la oferta de energía, como puede ser el gas, las renovables, o el hidrógeno, sino que estamos hablando de todos los sectores de consumo y cada sector tiene su particularidad. No es lo mismo hacer eficiencia en una industria energointensiva que en un sector de servicios o con el sector residencial. Todos tienen oportunidades. Cuando hablo de oportunidades estamos hablando de que se podría reducir en el orden de entre un 10 y un 20 hasta un 30% el consumo de energía de manera eficiente. ¿Qué significa? Manteniendo la productividad de las empresas, manteniendo el confort de vida de las personas, dependiendo de dónde partimos, porque hay muchas empresas, sobre todo en los sectores de energointensivos, que ya hace años que vienen trabajando en temas de eficiencia energética con distintas motivaciones. Entonces, bueno, las que ya vienen trabajando tienen menos oportunidad porque ya la capitalizaron. Pero estamos hablando de esos números, ¿no? de ese orden, sin perder de vista que la eficiencia energética además contribuye no solamente con la reducción de gases de efecto invernadero, también con la seguridad energética del país, contribuye con la balanza comercial. Si logramos ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, hoy Argentina es un importador de energía, entonces podríamos ser menos dependientes de esos recursos de importación, y aún en un contexto donde nos transformáramos en exportadores netos, Claudia después nos contará cómo llegamos a eso, pero aún en ese contexto, si somos capaces de consumir menos para nuestro propio desarrollo, vamos a tener más energía disponible para la exportación. Y eso, de nuevo, contribuye a nivel de las cuentas públicas, de la balanza comercial, de la productividad de cada una de las empresas que implementen las medidas de eficiencia energética y a nivel individual de cada uno de los hogares. ¿Cómo se hace? Es muy desafiante, necesitamos un marco regulatorio, también necesitamos algunos incentivos para algunos sectores. El principal incentivo que necesitamos es que paguemos por la energía el costo real que tiene de producirla, transportarla y distribuirla. En muchos países, Europa, Estados Unidos, Japón, se financia o se subsidia la eficiencia energética producto de redireccionar subsidios a la energía. Sería una manera, más allá de que querramos reducir los subsidios para achicar el déficit, sería una manera de parte de esos subsidios utilizarlos de manera más eficiente y efectiva. Pero necesitamos todos esos componentes: marco regulatorio, incentivos económicos y financieros, capacitación, información, porque todo esto requiere de una información a cada uno de los sectores para conocer cuáles son realmente los beneficios que hay disponibles en cada uno de estos niveles. Es complejo, requiere un abordaje sistemático y sobre todo, algo que en Argentina no nos sale tan bien, es tener continuidad a largo plazo.
Es muy difícil que una política de eficiencia energética realmente tenga efecto si son de 2 o 3 años nada más. Necesitamos, como en muchas cosas del sector energético, tener una mirada de largo plazo y tener consensos básicos, no solamente para lo que sea el próximo gobierno, sino también para las 2, 3 o próximas 10 administraciones. Súper, respondiste todo de corrido, una genia total. Impresionante. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Súper claro, la verdad que está más que claro que un marco regulatorio requiere un esquema tarifario que haga que realmente sea un incentivo, ¿no? Hacer inversiones para reducir el consumo energético. Así que muchas gracias. Bueno, la siguiente es para los tres. Los tres pueden ayudarnos a entender de distintos puntos de vista. Ustedes saben, en los últimos años hemos experimentado en Argentina toda la relevancia que tiene la inversión en infraestructura, ¿no? Infraestructura energética, como algo indispensable como para continuar nuestro proceso de transición energética y también para convertirnos en un exportador energético. Entonces, ahí cuáles son los factores, más allá de los que son conocidos públicamente, que ustedes están viendo que nos pueden ayudar a acelerar ese proceso de inversiones, y bueno, y cuáles son las oportunidades a nivel locales y regionales, porque tengo entendido que, por lo que estuvimos conversando, la oportunidad regional es muy relevante. Así que no sé quién quiere empezar de los tres. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos comentarios sobre eso. Yo creo que, como decís, creo que la ausencia de infraestructura o el déficit, básicamente en el transporte energético, se hizo evidente para todos, para la opinión pública en general, para el sector productivo ni que hablar. Creo que la construcción del gasoducto que se está terminando evidenció, bueno, lo que significa trazar obras de infraestructura y de transporte. Creo que eso fue muy visible. También es visible cuando a la gente se le corta la luz en los veranos, ¿no? Eso también es parte de la infraestructura que no hemos logrado sostener, actualizar, ampliar. La ausencia de infraestructura de transporte eléctrico hoy está paralizando en buena medida las inversiones en generación eléctrica, básicamente en renovable. Entonces creo que hay una multitud de circunstancias que han hecho que esa falta, ese déficit, que obedece a muchas razones que se vienen sucediendo año tras año, nos han puesto ante esta situación. Y yo creo que en términos de transición, es en este rubro donde la política estatal, gubernamental, tiene un rol ineludible. No solo en hacer, sino en planificar. Esto requiere planificación, requiere un pensamiento estratégico. Y esto, por esta razón, los grandes programas de transición de los gobiernos, pensemos en lo que han sido las leyes que se aprobaron en Estados Unidos o lo que se llamó el Pacto Verde Europeo, tiene mayormente una componente vinculada al transporte. Es decir, facilitar las nuevas tecnologías y asociarla con los nuevos consumos. Pensemos que para la transición significa, por un lado, un esfuerzo en términos de transporte y de infraestructura por el hecho de que vamos a un escenario de mayor electrificación. Eso cambia radicalmente la ecuación de inversiones que se hace. Todos nosotros lo vemos en nuestros hogares. Vamos a un hogar donde el gas va dejando lugar a más electrodomésticos. Y esto es una tendencia que se va a ir aumentando, ni que hablar con el transporte eléctrico. Entonces, eso requiere de una infraestructura mucho más que simplemente el crecimiento vegetativo, tanto para las redes de distribución como para las grandes líneas de transporte. Pensemos además que hay algo que también se modifica, que ya no son las líneas hacia la zona del Comahue o las líneas que van hacia Yacyretá, sino que son líneas que tienen que ir al NOA a buscar el sol, son líneas que tienen que ir a la Patagonia a buscar el viento, es decir, cambia un poco la configuración del transporte eléctrico. Bueno, todo eso es parte de la tarea que tienen y va a tener el Estado argentino. Creo que una pregunta que surge allí, y bueno, ¿cómo se financia esto, no? En buena medida, todos los organismos multilaterales ponen esto como prioridad para ayudar a los gobiernos en la transición. Esta es la razón, porque la Argentina, aún con las condiciones en las que estamos, el gobierno recibe dinero por parte del BID y otros organismos para expandir la red eléctrica. Es decir, esto es una alta prioridad para los organismos de financiamiento para programas de desarrollo.
Y creo que ese es el gran desafío. Me parece que estos comentarios sirven para mostrar la dimensión que tiene el transporte y la infraestructura, porque, a ver, no está en la decisión política o en la gestión directa de los gobiernos ni fabricar autos eléctricos, ni molinos, ni parques solares, ni mucho menos, sino en disponer de la infraestructura para que todo eso ocurra. Y creo que en términos de financiamiento, uno lo que digo de los bancos, lo otro es que a veces se menciona que la transición tiene un costo. De hecho, el gobierno ha hecho un cálculo recientemente cuando presentó el plan estratégico a 2030, habla de 86.000 millones de dólares que sale lo que hay que hacer. En realidad, esa cuenta hay que hacerla muy bien porque muchos serían inversiones que se hubieran hecho de cualquier modo. Entonces, eso hay que calcularlo muy bien y mucho además de la transición lo van a hacer los privados, e incluso obras de infraestructura como la que estamos mencionando. Pensemos que las obras de transmisión, hasta hace muy poco tiempo, el sector renovable estaba ofreciendo hacerse cargo de parte de ello, asociado a sus parques eólicos, solares, ahora desapareció eso en los últimos tiempos porque, bueno, la situación es cada vez más complicada. Pero quiero decir, el sector privado, por supuesto, que también puede participar en esta mejora de la infraestructura. Pero el rol que yo le doy al sector gubernamental es la planificación y lo estratégico que significa por acá va un gasoducto y por acá va una línea de alta tensión. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la CIFA. Bueno, me voy a correr un poquito, pero no tanto. La compañía a la cual represento, Total Energies, la realidad es que obviamente ve en su horizonte y se maneja con una estrategia acorde a lo que está observando. Hace 2 años pasamos a ser justamente Total Energies en pos de ser una compañía multienergía. Nuestra historia nos marca como una empresa de petróleo y gas, productora, exploradora, pero para el 2050 nuestro perfil de crecimiento se centra en un 50%, que nuestra matriz de energía sea en 50% de electricidad, ya sea solar o eólica, el 25% en moléculas descarbonizadas y el último 25% que aún siga siendo petróleo y gas para el 2050. Sabemos que para el 2050 aún el petróleo y el gas van a ser necesarios a nivel mundial. Y vemos en los próximos años, de acá al 2030, un crecimiento en la demanda de gas probablemente de alrededor del 40%. Ahora bien, hablando sobre la infraestructura, nuestro país, y te lo comentaba hoy Juan Carlos, nuestro país ha hecho ya un camino de transición energética hace unos 30, 35 años atrás, donde pudimos transformarnos en un país netamente gasífero, dejar el carbón de lado claramente, y nos caracterizamos justamente por tener recursos y reservas, cabe la distinción, de gas muy importantes. Y en función de la producción de ese gas, la red de drenaje de transporte del gas en la Argentina es bastante buena y es federal en general. Lo que hay que tener en cuenta es que ha aparecido Vaca Muerta. Entonces Vaca Muerta lo que implica es que necesita salirse de un cuello de botella que era justamente la transmisión de esa fuente de energía, la evacuación del gas que Vaca Muerta puede producir. Así es como se llevó adelante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Hoy día puede migrar unos 13 millones de metros cúbicos día y cuando pase por la etapa de compresión podrá llegar a los 20 millones de metros cúbicos día. Ahora bien, no solo el gasoducto Néstor Kirchner es una vía de migración de lo que se puede producir en Cuenca Neuquina, sino también vemos el gasoducto norte, que al día de hoy se evalúa como su reversión, de manera tal de ahí sí poder ver hacia el NOA e inclusive países limítrofes en el norte, Bolivia, norte de Chile, Brasil. La Argentina, como les decía, es un país gasífero. Al día de hoy estamos logrando equilibrar, balancear la demanda local.
Nuestra demanda es muy cíclica, hay alta demanda en invierno, muy baja demanda en verano, entonces se puede exportar en verano y en invierno no se importa. Bueno, eso se está nivelando en el sentido de que estamos pudiendo ser un país claramente productor para consumo interno, pero con estas vías de evacuación, como decía del gasoducto norte o inclusive el gasoducto Néstor Kirchner hacia el Atlántico, da las perspectivas de que podemos ser exportadores porque tenemos cómo hacer esa migración. Ahora bien, lo que también vemos es que el segundo paso, además de cumplir con la demanda local, es ir por una demanda regional, paso a paso, ¿no? De a poco. La demanda regional puede ser respondida a través de las vías que ya tenemos, dando lugar al norte de Chile, Bolivia, Brasil, alimentando esos mercados que hoy día están en declive, principalmente Bolivia. Pero después hay otro paso más adelante, que es la exportación de LNG, algo que está tan en boga y está siempre hablándose al respecto. Eso lo vemos como un tercer paso para una exportación internacional, pero que demanda una inversión altísima. Una planta de LNG, nosotros como Total Energies tenemos experiencia en el mundo. Somos el tercer productor de LNG en el mundo con 48 millones de toneladas día. Y entendemos que una planta de LNG para ser instalada tiene que garantizar una producción de unos 9-10 millones de toneladas de LNG diarias. Para eso significa que para producir 10 millones de toneladas diarias hay que producir 40 millones de metros cúbicos días de gas. 40 millones de metros cúbicos. Hoy día la cuenca neuquina produce 130 millones de metros cúbicos. Eso significa que tendríamos que aumentar el 30% de la producción en cuenca neuquina. ¿Se puede? ¿El recurso está? Vaca Muerta está, es la segunda mejor roca no convencional del mundo. Está el recurso en el subsuelo, hace falta ponerla en valor, pero para eso hace falta mucha inversión. Y no solo inversión monetaria, porque implica perforar mínimo 200 a 300 pozos más, sino que también implica una inversión social, y no que solo depende de las compañías, sino que depende del gobierno, de la nación, de qué tan programático puede ser. Poner en desarrollo Vaca Muerta como se quisiera en esa tercera etapa, implica alrededor de 50.000 personas trabajando en la industria adicionalmente. Hablamos entonces de 200.000 personas migrando a Neuquén para poder trabajar en Vaca Muerta, me refiero a 200.000 personas considerando familias de 4 integrantes. Eso es una ciudad. No estamos preparados hoy día, pobre Añelo, la ciudad de Añelo que ha crecido exponencialmente, hoy día ese programa, esa delineación de cómo matricialmente abordar una producción a gran escala de Vaca Muerta todavía no está. Entonces por eso nosotros somos más cautos y vamos etapa por etapa. Y después quisiera agregar una cosita más, lo que tiene que ver con el transporte. Y no solo hay que pensar en el transporte de la fuente de energía hacia el consumidor, sino también lo que necesita la fuente de energía para producir. Es decir, Vaca Muerta, lo pongo a Vaca Muerta como un ejemplo, que es el ejemplo, ¿no? Vaca Muerta necesita, para ser más limpio todavía, necesita electricidad, necesita vías de transmisión de agua, necesita caminos. Entonces, ahí hay también líneas de transmisión que van hacia la fuente de energía y no solamente al revés. Es un input y es un output, ¿no? Excelente, súper completo. Muchísimas gracias, Claudia. Andrea, por favor, apórtanos un poco más. Dale, respecto a la infraestructura, hay un tema que a mí me gustaría resaltar porque cuando hablamos de crecimiento del país, y Claudia mencionaba que somos un país con mucho gas y que hace muchos años migramos a una matriz de gas, todavía tenemos una buena parte del país que no tiene acceso a la red de gas natural, y hay un concepto instalado que yo creo que es parte de la planificación que hay que tener en cuenta y revertir, que ya hoy no se debería pensar en extender las redes de gas domiciliarias, porque estamos pensando en una electrificación. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión de planificar y que el gas debiera usarse para las centrales eléctricas, para las grandes industrias y eventualmente para la exportación, y que ese sector residencial que ya quedó sin conexión a la red de gas natural
tiene que migrar a tener un suministro eléctrico confiable, seguro, asequible, digo, que no se corte la luz en los picos de verano, pero que necesitamos desinstalar ese concepto de que el sector que no tiene acceso al gas natural es un sector que está marginado, postergado respecto del resto del país. Y eso es parte, digamos, de la política, parte de la planificación económica y parte de la planificación del desarrollo del país, y tiene que ser parte de la planificación del sector energético, porque todavía aparece ese tema en las discusiones, y yo creo que hoy sería absurdo ponernos a discutir o a planificar una ampliación de la red de distribución de gas cuando los cuellos de botella que hacen al crecimiento del país están en las grandes líneas, tanto de transporte de gas como de electricidad, y en la infraestructura que facilitaría la incorporación de renovables a la red. Y ahí me parece que tenemos un desafío como sector, pero también como mensaje para llevar a toda la población de que hay otra forma de desarrollo, que no necesariamente tenemos que estar conectados a la red de gas en cada uno de los hogares del país. Tenemos un desafío por delante. Y cuántos aspectos a considerar, ¿cierto? ¿No? O sea, mira, y atado a lo que mencionaba Juan Carlos hoy respecto a la línea de transmisión, bueno, en Argentina hemos tenido, gracias a Dios, en los últimos años, gracias a las políticas que se han desarrollado, por suerte, de forma continua, una inversión en energía renovable que nos ha traído a donde estamos, con un parque súper fuerte, súper potente, 15% aprox de lo que estamos consumiendo viene de fuentes renovables. Estas inversiones han sido principalmente enfocadas en dónde está la calidad del recurso, ¿no? Principalmente, que obviamente ya todos sabemos cuál es, y obviamente y en los puntos, en la potencialidad de poder conectarse a la red, ¿no? Que fue un limitante, como vos explicaste recién, Juan Carlos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para duplicar eso en renovables, para llegar a 30? ¿Qué inversiones hay que hacer? Bueno, ¿Cuáles son los desafíos? Yo lo dije la pasada, pero volvemos a lo mismo. La verdad que hoy lo que está actuando como un freno para las renovables es la falta de infraestructura de transporte eléctrico. La verdad es eso. Y la buena noticia de esto, que está implícito en lo que acabo de decir, es que las inversiones en renovables están sucediendo. Es decir, allí donde puede instalarse parques eólicos, allí hay alguien que lo va a desarrollar, porque hay gente que lo va a comprar. Hay compañías, hay empresas que van a comprar esa energía a un precio más barato que el que compran en el mercado eléctrico. Las renovables son competitivas, y esto es, yo te diría, la gran noticia. Por eso el freno está del lado de quienes, bueno, de parte de la política pública, que no ha hecho a la velocidad a la cual se debió haber hecho la infraestructura de transporte. Y creo que esta es la gran tarea para el próximo gobierno. La gran tarea es destrabar ese potencial. Me gustó la frase que utilizó el gobernador electo de Chubut, que decía, las líneas de alta tensión que tiene que atravesar Chubut para evacuar la energía eólica de la Patagonia es el gasoducto Néstor Kirchner, digamos. Tiene la misma envergadura en términos energéticos, en términos de desarrollo. Creo que hay que verlo de esa manera, porque esto es solo una parte. Como vos decís, lo del 30% viene del lado del 30% al 2030, viene porque eso está en el plan que yo mencioné, que presentó el gobierno. En verdad, si uno hace las cuentas entre lo que es cierto y lo que es medio fantasía en ese plan, va a hacer falta 35%. Eso es muchísimo. Se puede hacer, mientras cumplamos los plazos en hacer la infraestructura necesaria. Y lo que se viene en el entretanto, estamos ante el amanecer de una industria que todavía nadie sabe exactamente cómo se va a desarrollar en el sentido de los tiempos, pero que se viene, que es el hidrógeno. El plan que algunos consideran bastante conservador, que presentó el gobierno recientemente, habla de las siguientes magnitudes. Capturando tan solo el 5% del mercado global, que Argentina puede aspirar a eso significaría, bueno, generar 55.000 megas de potencia renovable instalada, 5 polos productivos mayormente en la Patagonia, o sea que
5, no sé si tan grandes, pero casi como Bahía Blancas, en distintos lugares. O sea, cambia la configuración socioeconómica de la Patagonia. Esto es lo que se puede hacer y podría hacerse más todavía. Esto requiere, por supuesto, hacerse bien. Bueno, que el país no solo haga el marco regulatorio adecuado, sino que además prolijemos la macroeconomía de la cual se estuvo hablando. Nuestra propia vinculación con el mundo tiene que ser mucho más estable. Son contratos y proyectos que duran 30, 40 años, donde vamos a estar siendo proveedores energéticos de países que van a requerir de estabilidad, seguridad energética. Vos sabés que eso hoy está revalorizado después del conflicto en Ucrania, lo cual revalorizó este concepto de la seguridad energética. Nadie quiere depender de un suministro energético de un proveedor inestable, y en ese contexto nace el hidrógeno. El hidrógeno va a buscar tener ese tipo de vínculos sólidos a nivel diplomático, a nivel político, además de buen precio. Entonces todo ese nuevo universo que se abre, de la cual Argentina puede estar siendo parte en el mundo, bueno, ahí lo tenemos adelante nuestro. Y eso también es un desafío gigantesco por lo que hablamos antes, infraestructura, puertos, rutas. Bueno, ¿sabes lo que significa 55.000 megas? Hoy tenemos 5.000, más o menos. 55.000 megas en parques eólicos, eso significa, bueno, ya hay que multiplicar por 100 casi la cantidad de grúas que hay que disponer para poder hacer esas instalaciones. Con lo cual, eso multiplica mucho el escenario de renovables que podríamos tener, ¿no? O sea que al 35% desde ya se llega con el propio impulso del mercado, y obviamente se tienen que hacer las normas bien. Pensemos que, perdón que la haga larga, Andrea, te pido disculpas porque siempre me retás por eso. No, pensemos que hoy tenemos una ley de promoción de renovables cuyos principales elementos de promoción caducan ahora en el 2025, de hecho la meta del 20% es el 2025, ya tendríamos que estar discutiendo cuál va a ser el régimen que va a ser el marco regulatorio de las renovables del 25 al 2030, porque los proyectos que van a entrar a operar en el 2026, 2027 comienzan ahora a evaluarse, ¿sí? Entonces uno tiene que tener ese escenario futuro, cuál va a ser el marco regulatorio en el cual me voy a mover. Súper, gracias. Juan Carlos, hablaste de seguridad energética a nivel global. Me encantaría tener la oportunidad de preguntarle acá a Claudia sobre ese tema. Sin duda, vaca muerta con el tema de la seguridad energética y la crisis energética a nivel global, y con el gran esfuerzo que han hecho todas las compañías energéticas en Neuquén, todas las compañías petroleras en desarrollar, hacer eficientes los pozos, hacer eficiente la producción, conocer bien el recurso geológico y hacerlo productivo. Realmente hoy tenemos una vaca muerta que está en una situación de despegue y que todos coincidimos en que esto va a ser sin ninguna duda el motor de la economía. Entonces, al mismo tiempo, Secretaría de Energía está súper motivada con hacer la exploración del offshore. Entonces, estamos ya haciendo un análisis en la cuenca norte, en el Atlántico, en donde tenemos tal vez una potencialidad también del tamaño, o tal vez mayor, todavía no conocemos el tamaño. Entonces, ahí viene nuestra pregunta hacia vos, Claudia. ¿Cuál es la ventana de oportunidad, o cuál podría ser esa ventana de oportunidad? ¿Cómo se complementa la exploración offshore con el desarrollo de vaca muerta? ¿Cómo compiten las inversiones? ¿Los inversores qué van a elegir? ¿En qué momento? ¿Es más a largo plazo? ¿Puede ser ahora? Contanos un poco eso, a ver. Bueno, empiezo por la última pregunta, me hiciste como 4. Perdón. Empiezo por la última. ¿Cómo compiten? Voy a dar el ejemplo, voy a ser autorreferencial. Dale. Total Energies está en la cuenca offshore, en el mar argentino austral. Operamos los yacimientos más australes del mundo offshore desde el año 1978. E ingresamos en la cuenca neuquina en el año 94. La realidad es que hoy día somos operadores en vaca muerta y somos operadores en el offshore. En el offshore como líderes, debo decir, y en vaca muerta como uno de los principales actores. Total Energies es el primer productor privado de gas de la Argentina, con cerca de 35 millones de metros cúbicos día de que produce. Ahora bien,
¿Por qué offshore y Vaca Muerta o por qué no una de las dos? ¿No es cierto? Uno de los puntos es que en Vaca Muerta las compañías, debo decir, ya están establecidas. Vaca Muerta es un yacimiento de calidad mundial, como decía antes, tanto por su tamaño, por su calidad y por su accesibilidad. Ahora bien, no es infinita la accesibilidad a Vaca Muerta. Además, otra cosa con Vaca Muerta es que es de capital intensivo, hay que perforar continuamente porque los pozos declinan muy rápido. Entonces, para mantener un plató de producción, la inversión es continua. Y después también hay empresas, compañías de nivel mundial, y también se ha formado acá de nivel local como YPF, que tienen su expertise en condiciones de no convencional como Vaca Muerta. Ahora, por el otro lado, el offshore, nosotros también tenemos esa experiencia en el offshore. Producimos al día de hoy unos 19 millones de metros cúbicos día. La provincia de Tierra del Fuego tiene electricidad estrictamente a partir del gas que producimos en el offshore. Y el nivel de inversión que el offshore demanda, no digo que sea menor, pero sí es a un timing diferente. La inversión es muy alta al principio y luego el reservorio, por las virtudes de la naturaleza, en la zona de la cuenca austral brinda muchos recursos, muchas reservas. Entonces, para una compañía como Total Energies, que se encuentra en 130 países a nivel mundial, es una gran oportunidad, es un excelente mercado Vaca Muerta y es un excelente mercado del offshore. Ahora bien, vos hiciste referencia a el offshore, la Secretaría de Energía, que ha abierto que había abierto una ronda licitatoria en el año 2018 y está en vísperas de abrir una segunda ronda licitatoria. La ronda licitatoria fue a lo largo de todo el margen atlántico de la Argentina, tanto en Cuenca Austral, en Cuenca Malvinas Oeste, que es de las Malvinas hacia el oeste, bien dicho, y después Cuenca Argentina, que es en la zona norte frente a Mar del Plata. La realidad es que el offshore, que todavía no se descubrió, de descubrirse es un game changer. La potencialidad que hay un alto riesgo desde ya, pero de haber recursos en ese subsuelo es realmente para que Argentina despegue como proveedor de energía fósil, debo decir, pero energía al fin. Su similitud con lo que es la costa oeste de África indica a los geocientistas que es muy probable que el desarrollo que se lleva en el oeste de África también se pueda desarrollar frente a las costas de Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la ventana? La ventana es ahora. A ver, yo les comentaba recién que para el 2050 una compañía como Total Energies tiene una matriz energética del 25% de petróleo y gas nada más. Si los reservorios que se encuentran en el offshore, en el norte, son petroleros, hay que ponerlo en producción ya. Hay que descubrirlo y ponerlo y generar valor a partir de ese recurso. Si son gas, y será también un poco complicado, pero a lo mejor nos da un poco más de aspiración. Pero el potencial está ahí. Y después agrego alguna cosita más. Como referencia, cuando se abrió la ronda 2018, volvieron a la Argentina y vinieron empresas nuevas, empresas multinacionales que en algún momento se habían ido de la Argentina, volvieron al offshore. Empresas que nunca habían estado en Argentina, vinieron al offshore. Es decir, las empresas de energía tienen el foco todavía en la exploración en búsqueda de nuevos horizontes. El punto es que las empresas de energía pueden convivir con el riesgo, porque estamos acostumbrados a convivir con el riesgo, pero no así con la incertidumbre. Entonces, de haber una segunda ronda, lo que se tiene que garantizar es las reglas claras, un horizonte a mediano y largo plazo, como para sí de esa manera venir a invertir. Entonces, ¿está la posibilidad de poder desarrollarlo el próximo año, empezar con la exploración y tener, no sé, a corto plazo un desarrollo? Bueno, en corto offshore? plazo, a ver,
Actualmente se está Estamos hablando explorando. de 3, 4 años, podríamos estar... Actualmente se está explorando, ¿sí? Se está tratando de poder obtener los permisos de exploración sísmica. Las etapas es la adjudicación de la concesión, luego se registra sísmica para identificar de manera indirecta qué hay debajo del subsuelo y después lo que queda es perforar, porque la única manera de identificar si realmente lo que uno presupone que está ahí abajo es perforando, no hay otra vuelta. Ahora bien, desde que se descubre, si es que se descubre, hasta que se pone en producción, nuestra historia indica que son alrededor de 10 años. Es decir, porque se descubre, se delinea y después se ponen pozos productivos. No es a producir, no es de manera inmediata. Por eso la inversión es alta, la paciencia también tiene que ser alta y el estudio es intensivo. Súper, qué lujo, qué lujo, qué lujo. Gracias por la explicación. Bueno, estamos llegando al final del panel. Tengo una pregunta de cierre para ellos, pero me parece que la materia es muy interesante y me gustó mucho la dinámica de la mañana donde hubo preguntas. No sé si en el panel, en el público, alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, les piden el micrófono y nos interrumpen y nos dicen, por favor, sería muy lindo aprovechar este conocimiento que tenemos acá arriba del escenario como para darle respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. No por ahora. Bien, vamos. Entonces vamos con la pregunta de cierre. Genial. Bien. Tiene que ver más que nada con la coyuntura electoral, ¿no? O sea, hay cierto consenso bastante alto en algunos aspectos, en algunos candidatos, sobre la energía como vector de crecimiento, eso no queda duda. Hay algunas diferencias respecto al cómo, ¿no? Como bien ustedes nos comentaron. Entonces, bueno, nada, creo que la semana que viene, el 9 de octubre o algo así, va a haber un debate impulsado por la CAI, la Asociación de Ingenieros, en donde van a ir los representantes de energía de los 3 candidatos más importantes a debatir sobre temas energéticos y ahí nos vamos a enterar un poquito más en profundidad de lo que nos van a proponer. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Es un poco, ¿cómo están viendo? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Qué es lo que yo observo con detenimiento en relación a esto? Para mí todo el debate energético debe estar enmarcado en una gran condición de contorno que es la política climática. Esa política climática no es cualquier cosa, es números. Y eso está traducido en el compromiso que Argentina asumió, que es el compromiso nacionalmente determinado, la NDC, que fija un número, un total de emisiones para el año 2030. Eso va a ir continuando y eso está en permanente negociación hacia la baja, ¿no? Entonces, los planes energéticos tienen que expresarse, digamos, puede contener muchos planes energéticos diferentes, pero tiene que cumplir esa condición. Y yo veo que ahí eso todavía, y esto se puede ver, hay que estar atento a ese debate que la semana próxima, no hay no correlacionan los debates o las intervenciones en materia energética con esto. El gobierno lo está haciendo, si uno mira, por ejemplo, ayer cuando se hizo la licitación de los 3.000 megas térmicos, la Secretaría de Energía, Flavio Rollón, hace referencia a que eso está en línea con el plan de transición 2030, lo cual me pareció muy bien, es cierto, coincide el número, no hay más que esa potencia térmica de acá al 2030. Pero ahí veo un ejemplo. Yo creo que todos deberían estar discutiendo esto. Juntos por el Cambio tiene un problemita allí que no lo termina de resolver para acomodar sus propuestas a esa condición. El caso de Milei es muy extraño porque uno tiene al candidato hablando muy en contra del cambio climático y uno diría, bueno, está borrón y cuenta nueva, pero sin embargo su referente energético fue el primero que dijo vamos a cumplir la NDC. Así, taxativamente, fue el primero de los referentes energéticos que yo escuché nítidamente decir eso. Entonces, hay variaciones, incluso yo mencioné el caso del gobierno, porque en el caso del gobierno hay distintas miradas sobre esto. ¿Sí? Como en todo, el gobierno ha mostrado diferentes liderazgos y opiniones. Entonces, si uno mira ese panorama, creo que todavía la política, dicho esto con todas las salvedades que cuando uno hace generalizaciones de este tipo, la política no ha tomado conciencia que la discusión energética se tiene que enmarcar en la NDC.
A ver, cuando se discute una NDC en cualquier país de Europa es quizás el debate más relevante en términos políticos, porque eso determina todo, la industria, los precios que van a tener los distintos energéticos, el precio que va a tener el dióxido de carbono, en fin, creo que eso se lo tiene de manera muy directa, muy vivido la sociedad. Nosotros todavía no, y yo creo que, yo creo que eso va a ir creciendo, creo que en estas elecciones, ya ves, tímidamente se mencionó, pero eso va a tener que crecer, más que estamos ahora iniciando un proceso, finales de este año, en la COP, en la famosa conferencia de todos los años, la conferencia de las partes, comienza un proceso que va a durar 2 años, que es tan importante como fue el Acuerdo de París. Es un proceso interno del Acuerdo de París en el cual cada 5 años, esta va a ser la primera vez que se hace borrón y cuenta nueva. No borrón, no, pero una nueva mano, que es las NDC para el 2025 van a tener que cubrir la brecha entre lo que hay que hacer y lo que se ha propuesto hasta ahora, que es una brecha muy grande. Esto se llama el Global Stocktake, esto se presenta ahora en noviembre de este año y se abre una ronda de 2 años, para lo cual todos los países van a tener que poner sobre la mesa nuevas NDC. Nosotros tenemos una NDC que simplemente estabiliza emisiones, básicamente. Seguramente vamos a tener que tener una NDC todavía más restrictiva, con lo cual me parece que es una insensatez que la política o que los decisores, los tomadores de decisión en materia energética no estén disciplinándose para esto y para lo que se viene. ¿Sí? Súper claro, Juan Carlos. A ver, Andrea, por favor. Bueno, quizás me gustaría agregar que, además de que coincido con la dice Cale, de que tiene que estar la política energética enmarcada en la política climática, hoy Argentina tiene su NDC, que podrá ser quizás menos ambiciosa de lo que nos gustaría, es la que es. Personalmente creo que todavía nos falta avanzar en acciones concretas para llegar a cumplir, aunque no sea tan ambiciosa, no estamos en camino de ese cumplimiento y es parte de lo que hay que activar. Y lo otro que me parece que no hay que perder de vista es que en la medida que los países no cumplan o empiecen a verse esa divergencia entre el compromiso y lo que efectivamente está ocurriendo, no va a ser solamente una discusión climática que ocurre una vez al año en la COP, sino que también vamos a empezar a tener impactos de las inversiones, de las empresas europeas que tienen sus filiales acá, que ya hoy están teniendo requisitos mucho más ambiciosos que los que tiene el propio país. Entonces, no es gratis no cumplir, no es que podemos decir como país, bueno, tomamos la decisión y hasta una cosa disparatada, extrema, nos salimos del Acuerdo de París. No es algo que se puede hacer en la realidad, ¿no? En la teoría se podría llegar a hacer, pero no es algo factible, porque en algún punto va a pesar en las inversiones que vengan a Vaca Muerta, a las renovables y a otros sectores de la economía, va a pesar en los productos que Argentina quiere exportar, en el que hoy estamos exportando y que cada vez las restricciones para esas exportaciones son más exigentes. Entonces, me parece que eso es algo que tampoco se termina de ver, el real impacto que va a tener en un plazo mucho más corto que lo que pueden tener las conversaciones y discusiones internacionales. Y es algo que tiene que estar en la agenda y en este planeamiento integral y estratégico que nos debemos como país. Muchísimas gracias, Andrea. Hay que ponerlo en la agenda, sin duda, para el próximo secretario de Energía. Bueno, ahora voy a hablar desde el lado del operador de la empresa. En este caso, sin duda, muchas veces quien tracciona o quien impone temas justamente es aquel que opera, ¿no? A veces esa tracción empieza por donde uno cree que no, pero bueno, en Argentina en general pasa mucho eso. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, al momento de tener que evaluar un proyecto, nos abocamos en 3 ejes. Uno es que sea rentable desde ya. El otro es que tenga un impacto ambiental mínimo y de ser posible que no lo tenga. Y el otro que esté ajustado a una estrategia de control de emisiones que tiene la propia compañía. Como objetivo, como decían mis compañeros de la mesa, nosotros tenemos alineados con los objetivos del Acuerdo de París para el 2050 llegar a un net cero en gases de efecto invernadero, con un 0 de producción de metano. Y para eso las empresas hacen
sus esfuerzos, hacen sus inversiones, porque va justamente de la mano de cómo obtener financiamiento y cómo obtener una licencia de operar a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a la fecha de hoy, 2023, a bajar las emisiones de metano del 60%. Invertiremos en los próximos 3 años $100 millones para lograr bajar las emisiones de metano al 2030 en un 80% y llegar al 2050 en 0. Y todo eso va acompañado de distintas acciones, es decir, acciones concretas. Por ejemplo, como un ejemplo, las plantas de tratamiento de hidrocarburos funcionan a gas. Nosotros producimos gas, pero también lo usamos para poner en funcionamiento nuestras plantas. En Neuquén, la principal planta que tenemos, va a contar con una línea de alta tensión que estamos construyendo de 43 kilómetros, una línea de 132 kilovolts, creo que se dice así, de manera tal de poder electrificar las instalaciones y ser un productor más verde de lo que al día de hoy estamos pudiendo hacer. Cambiaremos nuestros termos compresores por compresores eléctricos. Y a su vez, esa línea de alta tensión, tal como decía Juan Carlos, esa red y esa que se maneje todo de manera como una matriz, será alimentada a partir del 2025 con energías renovables de un parque solar que tendremos en Catamarca. Es decir, todo tiene que ver con todo y todo circuito puede convertirse en algo, digamos, verde, virtuoso. ¿Okay? Y después el último es, por ejemplo, ahora me voy de Vaca Muerta, me voy para el offshore. Un proyecto, me preguntabas hoy sobre, ¿y por qué estar en el offshore también? Nosotros estamos a punto de, a partir de después del verano, perforar 3 pozos offshore frente a Tierra del Fuego, que es el proyecto Fénix, quizás alguno ya lo escuchó. Son $700 millones de inversión a lo largo de 2 años. Y se caracteriza este proyecto por ser bajo en emisiones. Solo emitirá 9 kilos de CO2, de dióxido de carbono, equivalente por barril. Es muy baja la tasa. Entonces, ese proyecto, así como el otro para disminuir emisiones de dióxido de carbono, se alinea a la estrategia. Las compañías tienen su estrategia y acompañan toda política de eficiencia y de descenso de emisiones. Bueno, francamente un lujo, la verdad, contar con este panel. Muchísimas gracias, Andrea, Juan Carlos, Claudia. Un placer haber compartido con ustedes esta mesa. Muchísimas gracias. Les agradecemos a los oradores, las oradoras y el moderador por esta mesa sobre energía.